me encanta es mostrarte semana tras semana esos lugares de nuestro país que quizás no conocías. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Hoy me encuentro nuevamente en Aragua de Barcelona, porque sí, hay lugares que provoca seguir viniendo porque están increíbles. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer el río Aragua. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, hidratación, repelente. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Nuestra aventura inicia bien temprano con un buen café en la finca agropecuaria Valle Hondo, donde nos dan la bienvenida nuevamente la señora Rosaura Flores y Nixon Urriola. Esta finca nos ofrece una gran variedad de espacios para relajarnos y conectarnos con la naturaleza. Ya previamente hicimos un gran recorrido. Si te lo perdiste, acá arriba te dejo el link para que disfrutes de esta aventura. La economía de Aragua de Barcelona está directamente ligada a la actividad agropecuaria propia de los llanos orientales de Venezuela. La cría y ceba de ganado bovino de raza y mestizo es una con mayor actividad, como lo es también la siembra de maíz y sorgo, cultivos de alta relevancia en la extensión geográfica del municipio. Y te estarás preguntando, ¿por qué me levantaron tan temprano? No acostumbro a levantarme a estas horas, pero el principal potencial de esta finca es la extracción de leche. Para ello, me han invitado a conocer su proceso y cómo ordeñarla. ¿Y qué es el ordeño? Empezando por lo primordial. Llamamos ordeño al acto de colectar leche de ubres de vaca, tras la correcta estimulación del animal. El ganadero puede realizar el acto de ordeño con sus propias manos o mediante el uso de maquinaria especializada, pero en este caso lo haremos de forma manual. Debo confesar que no soy experto en el área, ya que la vaca se sentía nerviosa e incómoda porque está acostumbrada a que la extraigan los especialistas que hacen esta labor diariamente. Hora de tomar un buen vaso de leche y para complementar, la señora Rosaura le agregó café, así que disfrutaremos de un delicioso café con leche.
Debo confesar que sigo con sueño, pero deleitándome con estos hermosos paisajes. Y ahora, sorpresivamente, pudimos apreciar el nacimiento de un becerrito. Como dato curioso, la duración de la gestación en bovinos es de 285 días, es decir, 9 meses en promedio. Algunos de los factores que intervienen en la duración de la gestación son la edad de la madre, factores fetales como el sexo y factores genéticos, entre otros. Ya casi toca la hora de irnos y nos ofrecieron un delicioso desayuno criollo: huevo, caraotas, plátano, arepa de maíz y por supuesto queso, que también es elaborado en estos espacios. Bueno, muchísimas gracias, de verdad nos vamos muy contentos, muy agradecidos por toda la atención y esperemos volver. Un saludo para todos. Espero con mucho gusto, excelente esta visita, estos muchachos son lo máximo, los espero pronto, que regresen pronto, me encantó esta visita. Muchas gracias. Es hora de continuar nuestro camino hacia el pueblo. Y ahora sí, bienvenidos nuevamente a Aragua de Barcelona, ubicado en la región centro-occidental del estado. Es un municipio con una superficie de 2.624 kilómetros cuadrados y una población de casi 39.076 habitantes según el censo del año 2018. Y como lo prometido es deuda, en esta oportunidad haremos un recorrido por el interior de la iglesia San Juan Bautista, una de las más bellas que existen en Venezuela por su gran diseño y estructura. A la primera patrona de Aragua de Barcelona, Nuestra Señora de Belén, y nuestro beato doctor José Gregorio Hernández, Padre Pío, y este relieve que cuando estaba pequeño le tenía mucho miedo,
porque me traían aquí y entonces veía cómo es el purgatorio. Y Nuestra Señora del Carmen como el auxilio que pueden tener aquellas personas que vayan a pillar esas almas. Parroquia que fue nombrada desde 1889 aproximadamente. Y desde esa fecha estamos bajo el patronazgo de San Juan Bautista. Primero era Nuestra Señora de Belén, pero por cuestiones de popularidad y del arraigo de lo que fue la raza negra de esclavos, entonces se adoptó a San Juan como el patrono de nuestra ciudad. Por aquí han pasado muchas personas ilustres de Venezuela, nacidas aquí en Aragua de Barcelona. Pues tenemos el honor de tener 3 presidentes de la República, dos presidentes nacidos aquí en esta tierra y un presidente que vivió acá en Aragua de Barcelona. Nació en Maturín, en el Tamarindo de Amana, por eso el epónimo del estado Monagas, pero se crió y toda su vida fue aquí en Aragua de Barcelona. Entonces, aproximadamente en el año 1900 comenzó lo que fue la última reconstrucción que se le hizo a esta iglesia, dándole un carácter gótico, con bastante influencia gótica. Hasta una remodelación también, la que se cambió todos los pilares, el piso y el techo. Toda la construcción original de la iglesia fue por pura colaboración de las familias pudientes del Aragua de Barcelona en aquel entonces. Y duró aproximadamente 27 años. Y desde allí tenemos este templo que, como lo dice nuestro sacerdote, no es cualquier templo, es el templo. Porque todo el centro del estado de Anzoátegui no hay uno con tanta belleza y tanta magnitud como el de Aragua de Barcelona. Tenemos misa de lunes a domingo, de martes a domingo, a las 5 de la tarde. Los domingos tenemos 3, a las 7:30 de la mañana. A las 10 tenemos una especial para los que están preparándose para la confirmación y la comunión. Y una a las 5 de la tarde. Todas tienen la característica de llenarse el templo en cada una de ellas, el día domingo. Cumplimos con todas las actividades, las fiestas, de lo que son las fiestas religiosas, a través de todos los movimientos y cofradías que tenemos aquí en la parroquia, aproximadamente 11 o 12 movimientos y cofradías. Particularmente pertenezco a lo que es el movimiento San Juan Bautista, que acabamos de celebrar lo que fueron las fiestas patronales en su honor, el pasado 24, donde tuvo la presencia del obispo y la complacencia de una aceptación y de un arraigo que se está sembrando en lo que es el patronazgo de San Juan Bautista. De verdad que bastante gente, muchas colaboraciones y complacidos de trabajar para Dios, porque esa es la idea, que sea la gloria para nuestro Señor. César Gómez, una simple oveja de este gran rebaño en Aragua de Barcelona, trabajando para la gloria de Dios, y la invitación para que conozcan Aragua de Barcelona, un pueblo rico en cultura, rico en historia, rico en anécdotas, con una tradición religiosa enorme que nos lleva a tener prendado en nuestro pecho esa satisfacción de pertenecer a la tierra de los Monagas, a la Aragua linda de Alberto Rabel y a esa tierra que por muchos tiempos fue llamada, es y será llamada también la Atenas de Oriente, porque somos cuna de grandes hombres y mujeres, médicos, filósofos, escritores, poetas. Tenemos de todo un poco para la gloria de Dios y así seguiremos siendo en el centro del estado de Anzoátegui y este santo templo para el disfrute de todos ustedes y para la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Tenemos acá el Santo Sepulcro. Esto es un ícono de aquí de la iglesia San Juan Bautista de Aragua de Barcelona.
es una réplica del original que fue traído desde España hacia el año de 1800, finales del siglo XIX. La réplica la hizo un aragüeño por convicción y por apego. Fue un señor que emigró de Polonia y se asentó aquí en Aragua de Barcelona y fundó su familia, un excelente carpintero llamado Zenón Mielzarek, que se encargó de hacer una réplica del original y hasta los momentos es la que se conserva aquí en esta Santa Iglesia Católica. Estaba haciendo otra réplica para dejarla porque ya esta tiene algunos años y tiene algunos detalles, pero lamentablemente falleció. Zenón Mielzarek fue el fotógrafo de Aragua de Barcelona por excelencia y un cristiano apegado a las costumbres y a las tradiciones. Esta imagen que tenemos acá pertenece a Nuestra Señora de Belén, la primera patrona de Aragua de Barcelona. Cuando fue fundada la villa de Nuestra Señora de Belén, las familias blancas tenían la devoción a Nuestra Señora de Belén. Y tras la construcción de la primera ermita, se adoptó como patrona de la villa de Nuestra Señora de Belén de Aragua. Así fue uno de los primeros nombres de nuestra población. Después, con el pasar del tiempo y con la llegada de los esclavos que traían ya la devoción de la costa de un San Juan parrandero, y se fue incrustando en lo que fue la tradición y la religiosidad. Se adoptó el patronazgo de San Juan Bautista y se le dieron ciertos cambios. Ya el del tambores de la costa y por acá es más que todo cántico y rezo. El pasado 24 celebramos un año más de esta bendición del pregonero de Dios, del que clamó en el desierto y el que tuvo la oportunidad de anunciar la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la placa por la sepultura de Carmen Matute de Calatrava. Y en la iglesia vieja, antes de restaurar el piso, en esta parte estaban las lápidas de lo que eran dos padres que habían muerto acá en Aragua de Barcelona. Igual. Aquí tenemos otra capilla dedicada al Nazareno y tenemos las imágenes que en Semana Santa son sacadas en procesión: Paciencia y Humildad y Jesús atado a la columna. Y arriba nuestro glorioso Nazareno. Quisiera destacar la presencia de esta señora, la profesora Carmen Martínez de Carrasquel, vamos a decirlo que un ejemplo aquí dentro de la Iglesia Católica, y que durante muchísimo tiempo ha sido como nuestra guía, nuestra maestra en todo lo que son esa religiosidad. Los amigos son unos influencers que están haciendo una grabación de nuestro santo templo. Y le da un saludo. Bueno, bienvenidos a nuestra catedral, porque así los aragüeños que amamos la iglesia, le decimos que es una catedral, porque es la iglesia más alta que se ha hecho, que existe en el estado Anzoátegui. Y eso pues nos llena de orgullo
es una iglesia parroquial, pero nosotros le decimos nuestra catedral. ¿Oyeron? Porque realmente vean a ustedes, observen todo, es una belleza, es una arquitectura colonial, pero de primera clase. Oyeron que ha tenido restauraciones, es verdad, pero nosotros los católicos, los que venimos a misa, estamos aquí, tratamos de cuidarla, tratamos de estar con ella y de defenderla y quererla, llamarla, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y a la Virgen María como madre de buen consejo. Así que yo me contento de estar aquí y que estén en nuestra iglesia parroquial San Juan Bautista de Aragón, Barcelona. Bienvenidos. Y como nos encanta la aventura, vamos a subir hacia el campanario. Debo confesar que no vine preparado físicamente, ya que estas escaleras están como algo inclinadas. Ya al llegar a lo más alto, ¡wow! Una hermosa vista. Como dato curioso, esta iglesia es tan alta que se puede apreciar toda Aragua de Barcelona. También cuenta con un reloj que me comenta que en años anteriores tenía una función que al pasar a una hora específica sonaba con melodías diferentes. Actualmente no se encuentra en funcionamiento. Otro dato curioso que me comentan es que este mirador tiene un posible potencial turístico, que bien puede ser atractivo para que los visitantes puedan apreciar la ciudad desde las alturas. Muy pocos saben esta información. Es una gran idea que realmente no ha sido planteada. ¿Y tú, te atreverías a subir y disfrutar de esta belleza? Te leo en la caja de comentarios. Genaro, aquí de parte de nuestra alcaldesa y del gentilicio de Aragüense te hacemos entrega de una franela muy representativa para nosotros. La franela que nos distingue en los Juegos Estatales Anzoátegui 2024. Acá para ti, agradecerte por tu visita, por promocionar y promover lo que es el municipio de Aragua en las redes sociales, en tu canal de YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bella, me lo voy a poner ya, para entonces seguimos con el recorrido. Vámonos, que ahora es que nos... Seguimos la aventura con dirección hacia el sector Antiguo Inos. Se llama así porque antes funcionaba el centro de distribución de agua hacia el pueblo. Actualmente, lo único que queda es esta toma de agua. Seguimos avanzando y ahora llegamos al momento más llamativo del recorrido. Y lo digo así porque al parecer lo que llevo en mis manos es para prender fuego. ¿Pero dónde? Bueno, llegamos a esta pileta que se enciende. Como sabemos, el agua no es inflamable. Según me explicaron, contiene varios tipos de minerales. Presuntamente es agua sulfurosa o gas, lo cual hace que se encienda. ¿Y tú qué piensas? ¿Es agua sulfurosa o gas? Te leo en la caja de comentarios. No dejé la oportunidad de disfrutar y darme un buen baño. El agua es muy fría y mientras disfruto, como dato curioso te comento que además de los minerales que ya te mencioné,
me dicen que tiene propiedades curativas, en especial para curar el herpes, la sarna y otro tipo de enfermedades cutáneas. Seguimos el trayecto hacia nuestro destino final, donde nos espera un gran reto: poner a prueba nuestra estabilidad, ya que para poder llegar al otro extremo del río debemos sujetarnos de un alambre. Prueba superada. Y ahora es momento de presentarles el río Aragua. Aunque tenía pensado inicialmente visitar la neverita, que está ubicado un poco más adelante de este punto, pero por problemas climáticos nos quedamos de este lado, ya que es muy difícil llegar hasta allá. Su color es bastante marrón, esto debido a las constantes lluvias. A pesar de eso, me sentí muy nervioso, pero sin miedo al éxito me atreví a darme un buen baño. Y también, debido a su profundidad, aunque no lo es tanto, decidí lanzarme desde este árbol.
En definitiva, Aragua de Barcelona me sigue impresionando. Tiene muchas opciones que visitar. Considero que 2 videos no son suficientes, aún queda mucho más por ver. Pero esta gran aventura, tanto en la finca, la iglesia y el río, considero que lo más gratificante fue la atención de su maravillosa gente, que sin duda hace que Aragua de Barcelona sea un excelente destino que querrás visitar más de una vez. Ha sido una aventura súper extrema. Yo por un momento pensé que me iba a salir una culebra o una baba, pero estamos muy bien y la hemos pasado genial en Aragua de Barcelona. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo, suscribirte al canal, muy importante, y activar la campana para recibir las notificaciones. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere muchísimo. Chao, chao.